Hola chicos, ¿cómo están? En esta semana vamos a revisar cómo la temperatura afecta el cálculo de la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs en una reacción química. La entalpía de una sustancia incrementa conforme aumenta su temperatura. Esto es por la misma razón por la que aumenta la energía interna, y esto es que las moléculas excitan estados de mayor energía, por lo que su energía total incrementa. La relación entre la entalpía y la temperatura depende de las condiciones, y en esta ocasión nos vamos a centrar en la presión constante. Ya habíamos determinado que la relación entre el cambio de entalpía y el cambio de temperatura era la capacidad calorífica a presión constante, es decir, que el cambio parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante es igual a Cp. Con esto podemos decir que la capacidad calorífica a presión constante es quien relaciona el cambio de la entalpía con un cambio en la temperatura. Y la ecuación anterior sugiere que del cambio de la entalpía es igual a Cp por dt, siempre y cuando hablemos de un proceso a presión constante. Y esto solamente es para cambios infinitamente pequeños en la temperatura y dentro de rangos de temperatura en donde la capacidad calorífica sea constante. Pero esto, ¿cómo afecta a las entalpías de reacción? Pues la ecuación anterior tendría que integrarse en el rango de aumento de temperatura, obteniendo que la entalpía a la temperatura 2 menos la entalpía a la temperatura 1 es igual a la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 de Cp por dt, lo que se puede rearreglar como que la entalpía a la temperatura 2 es igual a la entalpía a la temperatura 1 más la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 de Cp por dt. Pero esta ecuación se debe aplicar para cada sustancia involucrada en la reacción. Así que después de un poco de álgebra se obtiene la siguiente ecuación, en donde tenemos que la entalpía de reacción a una temperatura 2 va a ser igual a la entalpía de reacción a una temperatura 1 más la integral desde temperatura 1 hasta temperatura 2 de el delta de reacción de Cp por dt, en donde este delta de reacción de Cp es la diferencia en las capacidades caloríficas molares de los productos y reactivos con sus respectivos coeficientes estequiométricos en la reacción. Es decir, que delta de reacción de Cp es igual a la sumatoria de los productos de nu por Cp menos la sumatoria de los reactivos de nu por Cp. Esta es una ecuación similar a la que hemos estado utilizando para calcular las entalpías estándar de reacción a partir de sus entalpías estándar de formación. Y hablando de la entalpía estándar de reacción, aquí nos resulta muy útil para usar como la entalpía de reacción a la temperatura inicial. Esta ecuación, que es conocida como la ley de Kirchhoff, podemos aplicarla para calcular la entalpía de una reacción a cualquier temperatura a partir de la entalpía estándar de reacción a 298 Kelvin, más una corrección dependiente del delta de Cp por dt. Para cambios pequeños de temperatura, se puede considerar que la capacidad calorífica es constante y sacarla de la integral, por lo que la ecuación integrada y lista para utilizarse sería que el delta de reacción de la entalpía a temperatura 2 es igual al delta H a temperatura 1 más el delta de Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Sin embargo, en ocasiones es necesario tomar en cuenta la variación de la capacidad calorífica de ciertas sustancias, para lo que se puede utilizar distintos modelos empíricos. A manera de ejemplo, voy a utilizar la siguiente expresión polinomial, en donde tengo que Cp a una temperatura dada va a ser igual a más bt más ct cuadrada más dt cúbica, donde t es la temperatura a la cual queremos conocer la capacidad calorífica y a, b, c y d son coeficientes empíricos. Ahora, al utilizar esta o cualquier otra expresión para describir la capacidad calorífica, esta debe ser incluida en la integral definida por las temperaturas, en donde los deltas de los coeficientes se calculan de la misma manera en la que hemos venido calculando los demás deltas, productos menos reactivos. Si bien ahora la expresión es bastante larga, en realidad está compuesta de integrales simples y el resultado final sería que el delta de reacción de la entalpía a temperatura 2 es igual a la entalpía de reacción a la temperatura 1 más el delta de A por T2 menos T1 más el delta de B por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado entre 2 más el delta de C por T2 al cubo menos T1 al cubo entre 3 más delta de D por T2 a la cuarta potencia menos T1 a la cuarta entre 4. Así que podemos calcular la entalpía de reacción
a cualquier temperatura, siempre y cuando conozcamos la entalpía estándar de la misma reacción y una expresión para las capacidades caloríficas a presión constante de todas las especies químicas participantes. Para la entropía tenemos una situación similar, con la diferencia en cómo expresamos el cambio de la entropía con respecto a la temperatura, en donde tendríamos la siguiente expresión, que es el delta de S a temperatura 2 va a ser igual al delta de S a la temperatura 1 más la integral desde T1 hasta T2 del delta de Cp por dt entre T, que mientras Cp no dependa de la temperatura, su forma integrada sería el delta S a temperatura 2 es igual a delta S a temperatura 1 más el delta de Cp por el logaritmo natural de T2 entre T1, que una vez más sería la entropía de reacción a condiciones estándar más un factor de corrección dependiente de las capacidades caloríficas de las especies químicas involucradas en la reacción y las temperaturas a las cuales estamos evaluando esta. En el caso de que el cambio de temperatura sea mayor a 100 Kelvin, es recomendable incluir la dependencia de Cp con la temperatura. Utilizando el mismo modelo polinomial usado para la entalpía, la ecuación integrada sería delta S a temperatura 2 es igual a delta S a temperatura 1 más delta de A por el logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1 más el delta de B por temperatura 2 menos temperatura 1 más delta de C por temperatura 2 al cuadrado menos temperatura 1 al cuadrado entre 2 más delta de D por temperatura 2 al cubo menos temperatura 1 al cubo entre 3. Debido a que cada término estaría siendo dividido por la temperatura incluida en la expresión del cambio de la entropía con respecto a la temperatura, pues tenemos una especie de corrimiento en los factores que están multiplicando al delta de cada uno de los coeficientes empíricos del modelo polinomial. Ahora vamos a aplicar estas ecuaciones para calcular los datos termoquímicos de una reacción a temperaturas distintas a 298 Kelvin. Como ejercicio vamos a analizar la reacción de combustión del metano a distintas temperaturas. En la tabla se presentan los datos que son necesarios para los cálculos como la entalpía estándar de formación, la entropía estándar, la capacidad calorífica específica y los coeficientes para calcular a distintas temperaturas la capacidad calorífica de las especies químicas involucradas. Recuerden prestar atención a las unidades y, de ser necesario, pausen el video para tomar notas. La reacción en cuestión sería 1 mol de CH4 más 2 moles de O2, dan como resultado 1 mol de CO2 y 2 moles de H2O. Es importante mencionar que los datos aquí presentados en la tabla se extrajeron de Termodinámica para Ingeniería Química de Elliott y Lira, así como el Manual de Ingenieros Químicos de Perry. Para calcular la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs de la reacción a 298 Kelvin, vamos a utilizar el mismo método presentado en el video previo sobre termoquímica, en donde vamos a tener que el delta H estándar va a ser 1 mol por menos 393.51 kJ sobre mol más 2 moles por 285.83 kJ sobre mol negativos menos 1 mol por 74.85 kJ sobre mol negativos menos 2 moles por 0 kJ sobre mol, que sería la entalpía de formación del oxígeno, y esto nos da como resultado una entalpía de reacción de 890.32 kJ negativos. Esto, recuerden, es para la combustión del metano a 298 Kelvin. De la misma manera utilizamos los datos de la entropía para calcular precisamente la entropía de reacción y tenemos 1 mol por 213.68 Joule sobre mol Kelvin más 2 moles por 69.91 Joule sobre mol Kelvin menos 1 mol por 186.25 Joule sobre mol Kelvin menos 2 moles por 205.03 Joule sobre mol Kelvin. Y el resultado de esta operación es 242.81 Joule sobre Kelvin negativos. Por último, utilizamos estos dos valores para calcular la energía libre de Gibbs de la reacción, la cual tendríamos que operar con el delta H menos T por delta S, y tenemos 890.32 kJ negativos menos 298 Kelvin, que es la temperatura de la reacción, por 0.24281 kJ sobre Kelvin negativos, lo cual nos da como resultado 817.96 kJ negativos.
Tengan cuidado, ya que hay que cambiar las unidades de la entropía para que sean congruentes con las de la entalpía y podamos realizar esta operación. Ahora, si queremos analizar la misma reacción a una temperatura un poco mayor, como 42 grados Celsius o 315 Kelvin, tendríamos que usar una corrección a los valores previamente calculados, asumiendo un valor de Cp constantes, utilizando las siguientes ecuaciones. En donde tenemos las ecuaciones que se presentaron previamente, en donde tenemos la entalpía de reacción a una temperatura 2 va a ser igual a la entalpía de reacción a 298 Kelvin, más el delta de Cp por T2 menos T1, y tenemos también que la entropía de reacción a una temperatura 2 va a ser igual a la entropía de reacción a 298 Kelvin, más el delta de Cp por el logaritmo natural de T2 entre T1. Para ambas ecuaciones es necesario calcular el delta de Cp, que asumiendo su invariabilidad en el pequeño rango de temperaturas, sería delta de Cp es igual a 1 mol por 37 joules sobre mol Kelvin, más 2 moles por 75.4 joules sobre mol Kelvin, menos 1 mol por 35.7 joules sobre mol Kelvin, menos 2 moles por 29.3 joules sobre mol Kelvin, y esto da como resultado 93.5 joules sobre Kelvin. Con este valor ya podemos calcular los datos termoquímicos para la reacción. En el primer caso, para la entalpía de reacción a 315 Kelvin, tendríamos 890.32 kilojoules negativos más 0.0935 kilojoules sobre Kelvin por 315 Kelvin menos 298 Kelvin, que nos da como resultado 888.73 kilojoules negativos. Vean cómo en esta ocasión también el delta de Cp tiene que cambiar sus unidades para que tenga congruencia con las unidades de la entalpía de reacción a 298 Kelvin, que se encuentra en kilojoules. Por otra parte, para calcular la entropía de reacción no es necesario hacer este cambio, ya que la entropía ya se encuentra en unidades de Joule sobre Kelvin. Y en este caso la entropía de reacción a 315 Kelvin es igual a 242.81 joules sobre Kelvin negativos más 93.5 joules sobre Kelvin por el logaritmo natural de 315 Kelvin entre 298 Kelvin, lo cual nos da como resultado 237.62 joules sobre Kelvin negativos. Para la energía libre de Gibbs tenemos que el delta G a 315 Kelvin va a ser igual a 888.73 kilojoules negativos menos 315 Kelvin. Fíjense cómo la temperatura se tiene que cambiar a la nueva temperatura de reacción, y estos 315 Kelvin se multiplican por 0.23762 kilojoules sobre Kelvin negativos, lo cual nos da como resultado 813.88 kilojoules negativos. Estos serían los valores ya corregidos para la misma reacción, pero realizada a 315 Kelvin. Por último, el caso más laborioso sería cuando la temperatura de reacción se encuentra lejos de la temperatura estándar de 298 Kelvin, ya que implica que el valor de Cp también dependería de la temperatura. En este caso, las ecuaciones para corregir los valores de entalpía y entropía son estas. En ambos casos, ahora tenemos deltas para A, B, C y D, que son los coeficientes de la expresión polinomial con la que podemos calcular el Cp a distintas temperaturas. Para la reacción en cuestión tendríamos un delta A que sería igual a 1 mol por 19.8 joules sobre mol Kelvin, más 2 moles por 72.43 joules sobre mol Kelvin, menos 1 mol por 19.25 joules sobre mol Kelvin, menos 2 moles por 29.1 joules sobre mol Kelvin, lo cual nos da como resultado un delta A igual a 87.21 joules sobre Kelvin. Para delta B tenemos un caso similar, pero tenemos que es igual a 1 mol por 0.07344 joules sobre mol Kelvin cuadrado, más 2 moles por 0.0104 joules sobre mol Kelvin cuadrado, menos 1 mol por 0.05213 joules sobre mol Kelvin cuadrado, menos 2 moles por 0.01158 joules sobre mol Kelvin cuadrado, lo cual nos da como resultado 0.01895 joules sobre Kelvin cuadrado. Este sería nuestro delta B para esta ecuación. Delta C, también tenemos que hacer esta operación, en donde por
ahorrarnos un poco de tiempo, nos vamos a brincar directamente al resultado. Pueden pausar el video y revisar los cálculos, pero el resultado es que delta C es igual a 5.5838 por 10 a la menos 5 joules sobre Kelvin cúbico negativo. Y para el caso de delta D tendríamos también una ecuación similar, en donde el resultado final es 2.215 por 10 a la menos 9 joule sobre Kelvin a la cuarta potencia. Con estos valores podemos calcular nuestra entalpía y nuestra entropía de reacción a 500 Kelvin. Para el caso de la entalpía de reacción a 500 Kelvin, tenemos que el delta H a 500 Kelvin va a ser igual a 890.32 kilojoules negativos, que recuerden que este era el valor de la entalpía de reacción a 298 Kelvin, y el resto de factores sería nuestra corrección. En este caso el primero es 87.21 joules entre Kelvin por 500 Kelvin menos 298 Kelvin, más un segundo factor que sería el delta de B, que es este valor, por 500 Kelvin al cuadrado menos 298 Kelvin al cuadrado, y el resultado de esta multiplicación entre 2. El tercer factor sería nuestro delta C, que es este valor. Lo vamos a multiplicar por el resultado de la resta de 500 Kelvin al cubo menos 298 Kelvin al cubo, y todo esto lo vamos a dividir entre 3. Y el último factor sería nuestra delta de D, que es este valor, por el resultado de la resta de 500 Kelvin a la cuarta menos 298 Kelvin a la cuarta, y el resultado de esto lo dividimos entre 4. Tengan mucho cuidado, ya que revisen que el primer factor, que en realidad es nuestra entalpía estándar de reacción, está en kilojoules, y todos los demás factores de corrección se encuentran en joule, en joule, en joule y en joule. Así que cuando por fin sumamos todos esos valores, esos 4 factores de corrección, hay que cambiar las unidades de joules, que sería el resultado que obtendríamos con estos valores que están aquí. Hay que dividirlo entre 1000 para convertirlo en kilojoules, con lo cual obtendríamos un valor de 17.339 kilojoules. Esto se le va a sumar a los 890.32 kilojoules negativos, que era nuestra entalpía de reacción estándar, o a 298 Kelvin, y el resultado son 872.98 kilojoules negativos. Esta ya sería nuestra entalpía de reacción a 500 Kelvin. Para el caso de la entropía a 500 Kelvin, pues tenemos que el delta S a 500 Kelvin va a ser igual a 242.81 joule entre Kelvin negativos, que recuerden, esta es nuestra delta S a 298 Kelvin, más el primer factor, que sería nuestra delta A por el logaritmo natural de 500 Kelvin entre 298 Kelvin, más 0.01895 joule entre Kelvin cuadrado, que esto sería nuestro delta B, y este va multiplicado por 500 Kelvin menos 298 Kelvin, el resultado de esta resta, más un tercer factor, que sería nuestra delta de C, por el resultado de la resta de 500 Kelvin al cuadrado menos 298 Kelvin al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Y el último factor sería nuestra delta D por el resultado de la resta de 500 Kelvin al cubo menos 298 Kelvin al cubo entre 3. Al final lo que tenemos es nuestra entropía de reacción, que era 242.81 joules sobre Kelvin negativos, más la suma de los 4 factores de corrección, que da como resultado 44.53 joule entre Kelvin, lo cual nos da un total de 198.28 joule entre Kelvin negativos, que sería nuestra entropía de reacción a 500 Kelvin. Para completar, tenemos la energía libre de Gibbs a 500 Kelvin, que sería igual a, otra vez, el delta H menos T por delta S. En este caso tenemos 872.98 kilojoules negativos menos 500 Kelvin, que es nuestra temperatura de reacción, por 0.19828 kilojoules entre Kelvin negativos, que sería nuestra entropía de reacción a 500 Kelvin. El resultado de esta operación son 773.84 kilojoules negativos.
Y con esto concluiríamos el ejercicio. Espero les sea de provecho y los invito a que intenten repetirlo por su cuenta. Obviamente tienen toda la libertad de regresarse, pausar el video, tomar sus apuntes, revisar los cálculos con mayor paciencia de lo que los expliqué aquí. Y por si tuvieran cualquier otra pregunta o duda, saben que pueden contactarme en los comentarios o por cualquier red social. Eso sería todo por hoy. Espero hayan disfrutado del contenido del video y les sea de utilidad. Éxito en sus actividades de la semana. Adiós.